Bien, siempre polémico en sus declaraciones Javier Milei, muy verborrágico, pero vamos a analizar esta cuestión más allá de lo que plantea. ¿Cómo sería un gobierno si se puede gobernar sin todos estos ministerios? Es la gran pregunta. Y para ello vamos a consultar a un profesor de abogacía, al doctor Luis Alegre, lo convocamos para hablar de nuestra Constitución Nacional y si también en los anales de la historia existe la posibilidad, porque hasta en la dictadura, doctor, existían estos ministerios. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Buenos días, Joana, un gusto saludarte, a vos y a tu distinguida teleaudiencia y equipo de trabajo desde ya. Sí, realmente se están viviendo instancias que son, como en cada renovación de autoridades, por el principio de la soberanía popular, cruciales en la historia de nuestro país, en este caso en nuestro presente. Es llamativo el discurso de este candidato a presidente porque realmente plantea una situación distinta. Los ministerios son justamente carteras especializadas en cada uno de sus respectivos ramos que coadyuvan a la labor presidencial. Están precisados en la Constitución Nacional, en el artículo 100, y en el artículo 101 y sucesivos. O sea, doctor, eliminar estos ministerios sería anticonstitucional. No, porque la Constitución plantea genéricamente el jefe de ministros o jefe de gabinete, como se lo llama, y ministros que a su vez serán dispuestos por una ley especial, que en este caso es la ley 25.520, creo que es el número que establece los 18 ministerios actualmente vigentes. O sea, los ministerios son creados por ley. Bien. Lo que sí establece la Constitución es la necesidad de que haya un jefe de gabinete y ministerios que coadyuven a el presidente en su función, que acompañen y reprenden los actos del presidente en el respectivo ramo del ministerio al que compete la cuestión. O sea, por ley se pueden reformar el número de ministerios. Lo que sí llama poderosamente la atención, y en esto hay que poner un punto de análisis muy serio, porque ya pasó la época de la publicidad y la propaganda. Esto es bastante llamativo, el modo de convocar de este candidato, y sobre todo se le nota que tiene un desconocimiento total de la historia. Todos hablamos de la educación pública en Argentina. Si Domingo Faustino Sarmiento no lo tuviera como ministro de Instrucción a Nicolás Avellaneda, el sucesivo ministro, presidente sucesivo de Sarmiento, no hubiéramos tenido las escuelas que hasta ahora son lumbre en el país. Si el presidente Julio Argentino Roca no lo hubiera tenido a Wilde como ministro de Instrucción, no hubiera podido plantear la ley de educación pública, gratuita y laica 1420 por la fuerte oposición que llevó adelante sobre todo la Iglesia en su momento. Si ustedes recorren íntegramente el país, todo el territorio, en el lugar más inhóspito, está una escuela de las llamadas Escuela Perón. No hago política, pero están esos edificios incólumes que tienen más de 80 años, lo único que se les cambia son las tejas y asisten los niños más desolados a la escuela pública. De eso es responsable el ministro de Educación. Si vemos el plan quinquenal que establecía los hospitales públicos del ministro Carrillo, hasta ahora están diseminados por todo el territorio del país. Si no hubiera sido Bernardino Rivadavia el ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, no hubiera estado la Universidad de Buenos Aires. Por ende, reitero, esto plantea un modo de que la economía, las finanzas, la seguridad son el único o los únicos rubros de un país. Y no es así. La dictadura tiene su origen histórico en la República Romana, cuando había una situación grave, un ataque exterior, un sismo, que hacía que debía unificarse la conducción para hacerla más ágil y celera por un tiempo determinado.
Sí. Pero lectura que después eso se toma como práctica y no se baja del poder. Tomen el ejemplo de Francisco Franco, 40 años en España. ¿Qué pasa? Reitero, zapatero a tus zapatos, dice el refrán popular, y es muy verídico y cierto. Cada uno debe ocuparse. El presidente no puede tener en su pluma el manejo de toda la cuestión pública. Ahora, doctor, y el lineamiento tampoco. Doctor, sí, usted lo que planteó, ¿no? Tratando de seguirle el hilo, usted estaba haciendo una comparación con una dictadura. Pero lo que plantea este señor es prácticamente el manejo unidireccional de la cuestión política del país y sobre todo de los respectivos ramos al anular un montón de actividades estatales que son fundamentales en un mundo tan diverso como hoy. Fíjense que plantea eliminar el Ministerio de Transporte. He tenido la suerte de recorrer en España cómo funciona el transporte público. Es responsabilidad del ministro. No puede ir el presidente a diagramar el transporte público. Está el ministro para articular ese área. Lo mismo en salud. Viene otro flagelo. Recién estaba la noticia del nuevo modo del virus del coronavirus. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El presidente? No. El encargado de articular las defensas adecuadas es el ministro de Salud Pública. En agricultura lo mismo. Estamos en un país que, reitero, no todo es negro. Si usted recorre el país, ustedes que están en el Chaco, los pueblos, las ciudades del Chaco han crecido, están con una actividad económica febril. No todo es finanzas. Esto llama la atención en un país federal que los candidatos sean exclusivamente de Cava. Y obviamente el discurso de ellos es un discurso para la mayoría de los habitantes, porque la Constitución actual no elige el presidente del pueblo de la nación argentina. Eso es un eufemismo. Eligen al presidente solamente el cordón compuesto por la mayoría demográfica. Capital Federal, el Gran Buenos Aires, algo de Córdoba y Rosario, no más. El interior no elige presidente, no nos equivoquemos. Pero llama la atención un discurso tan incendiario, reitero, y un desconocimiento de la actualidad. Hoy, la cuestión de género de la mujer, con los femicidios, con todavía los atrasos, los atavismos culturales que tenemos, es fundamental. Ahora, doctor, usted me nombró la Constitución y cómo tiene que estar diagramado, ¿no? El gobierno, la representatividad y la ejecución de cada una de las áreas de gobierno, pero también me hizo mención mucho a la historia, ¿no? A distintos referentes que formaron este país. Y a juzgar por los votos, y como historiador le pregunto, ¿cree que el pueblo está perdiendo la memoria? No. Voy a traer a colación una frase de José María Paz, el Manco Paz, que ustedes tienen del colegio en Resistencia. A poco andar la Revolución de Mayo dijo, en el interior es como lejana la idea de la patria. A mí me llama la atención lo dispar y se ha perdido un poco los principios republicanos. La soberanía popular, la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la periodicidad de los actos de gobierno, la austeridad de los funcionarios públicos. Los discursos han sido incendiarios y nadie recuerda que convivimos, vivimos y se ha fundado una república desde 1810, que, reitero, tiene una gama de actividades muy amplia, no solamente las finanzas, que no sé quién manejará, pero indudablemente alguien se está llenando exorbitantemente de fondos con estas movidas del dólar. Sí. Pero esto ha ocurrido en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de la Rúa, en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Menem. O sea, cada vez que termina un mandato, en lugar de haber una renovación tranquila del poder, ocurren estos cimbronazos financieros que
el único que termina pagando los platos rotos es el pueblo. Sí, después de San Martín, que murió pobre vendiendo lo poco que le quedaba, no sé quién fue el último en la historia argentina que estuvo en la conducción, y hablar de los presidentes, no sé cuándo se cambió ese chip, ¿no? En la dirigencia. Y fíjense ustedes el caso de Arturo Humberto Illia, fallecido absolutamente modesto en su humilde hogar, sin otros fondos que no sean los propios, los mismos de Raúl Ricardo Alfonsín. No se hablan de que hayan quedado con fondos menos de el caso de Irigoyen, el caso de Sarmiento, el caso de Belgrano, que si bien no fue presidente, pero tuvo que entregarle su reloj de bolsillo al doctor Riedel, que le atendía sus últimos casos de salud. Realmente la austeridad es un principio republicano que viene desde la Revolución de Mayo. Así que creo que hay que volver a esos principios, porque son los fundamentos de este régimen. Renunciar a la educación pública, renunciar al transporte público, renunciar a la obra pública. ¿Qué hizo Roosevelt para reconstruir el Estados Unidos que venía de la pérdida y tenía que levantarse de la bolsa de 1929? Dijo, hagamos pirámides al revés, pero hagamos trabajar a la gente. Sí. Señores, la obra pública que está paralizada acá en Corrientes, en la zona del aeropuerto, y es un conducto a la muerte, desde Saladas hasta Itatí. Lo mismo en el Chaco, desde Macallé hasta pasándose a Espeña. Eso hay que revitalizar, y eso es obra pública. Cuando se levantó el tren, que el único país que no tiene trenes es la Argentina, viene de la época de Sarmiento, viene de la época de Avellaneda, viene de la época de Roca, viene de la época de Alberdi, que planteaba la necesidad de establecer los ferrocarriles. Han quedado muertos cuántos pueblos y cuánto tiempo faltó para recuperar esos pueblos su vida. La Pachito, ustedes tienen la Pachito. Tienen... No, podríamos nombrar toda la tarde, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos lo que defiende también la educación pública desde Juan José Castelli, allí con la extensión áulica de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del Nordeste, y como historiador también lo que pelea también para dar difusión y para que mantengamos viva nuestra memoria, ¿no? Y aprendamos de ella, sobre todo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes por vuestra atención, muy amable. Muy amable usted, muchas gracias. El doctor Luis Alegre es profesor de la Facultad de Abogacía, es historiador y analizaba también un poquitito de esto, ¿no? De cuáles son las ideas del candidato hoy más votado en nuestro país.